Ayer puso que ya aprendí la traducción, el nombre original. Nos va a hablar de la diabetes como factor perpetuante de la obesidad. Diabetes, exactamente. Bueno, nos dejamos después para el final, 10 minutos para las preguntas y muchas gracias. Bueno, yo soy Daniel Hugo de Nutrición y hoy vamos a hablar de diabetes como factor perpetuante de la obesidad. ¿Sí? Cualquier médico que ve en el consultorio paciente con obesidad, esta pregunta seguramente algún momento que habrán hecho. ¿Sí? Es porque hay pacientes que le cuesta tanto bajar de peso, ¿no? ¿Alguien ha preguntado alguna vez? Sí, siempre, ¿no? ¿Por qué te baja más y te baja nada? ¿No? Bien, como verá, la pregunta es bastante sencilla, pero la respuesta no es tan sencilla, es muy compleja. ¿Sí? Esto es porque cada persona, ¿sí?, tiene una distinta respuesta ante un tratamiento instalado. Esto depende de varios factores, como factores biológicos, factores socioambientales, factores conductuales y factores psicológicos. A estos sumados distintos predictores positivos y negativos que existen en el tratamiento de la obesidad. Por lo tanto, la pregunta es sencilla, como le dije, pero la respuesta no es tan simple. ¿Sí? Acá le voy a presentar un caso, señora María de 69 años, que consulta por aumento gradual de peso y deterioro de su estado funcional. Aparentemente aumentó 20 kilos en los últimos 4 o 5 años. ¿Vamos bien? Sí, perdón. No sé si va a ser también más para tomar. Para que quede filtrada de demás. Si no, corremos el. Espera. Ahora sí, ahí está. Era más sencillo. Era más sencillo, ¿viste? Pero eso tengo en mente. Incluso la señora María, de 69 años, por aumento de peso y periodo de estado funcional en los últimos 4 o 5 años. Refiere que aumentó a los 20 kilos. Y la señora intentando bajar de peso por sí sola, tiene grandes éxitos. ¿Sí? Es una señora docente jubilada, actualmente vive sola, que quedó viuda hace 5 años. Sufren de distintos comorbilidades, diabetes, y también tiene artrosis de rodilla, por lo tanto tiene complicaciones metabólicas y biomecánicas de la obesidad, el cual impide la realización de actividad física en forma regular. Y por supuesto está polimedicado por su problema de salud, y cuando uno analiza o interroga sus hábitos nutricionales y su estilo de vida, la forma bastante prolija. Empezó a realizar los cuidados nutricionales por sí sola, restringiendo un poco la ingesta calórica, ¿sí?, para poder frenar el aumento de peso, por lo menos, y tratar de lograr un poco el descenso de peso para poder aliviar su dolencia. ¿Sí? Actualmente consume, en el laboratorio se vio que se consume entre 800 y 1000 calorías por día. Su digestión es bastante, digamos, buena. Como le dije, no hace actividad física con regularidad por la gonalgia, y en el examen físico, los datos positivos, podemos observar que tiene una obesidad moderada, con distribución central, podemos notar por el perímetro de cintura, y en el examen bioquímico podemos notar que está fuera de rango los controles, los objetivos de control glucémico y lipídico. Por otro lado, cuando uno se analiza cómo está compuesto este peso, sí, claramente se puede observar que tiene un exceso importante de porcentaje de grasa corporal a defensa de grasa visceral. Tiene alrededor del 50% de su peso de la grasa y casi triplica la grasa visceral que debería tener. Y cuando uno analiza cómo es su masa muscular, podemos observar que dentro de todo, la masa musculoesquelético está dentro de todos los parámetros aceptables.
¿sí? Pero cuando uno analiza cómo está la masa muscular en forma segmental, podemos observar que tiene una deficiencia musculoesquelético más que nada de dominio interno y inferior. ¿Y esto cómo impacta en la salud? Fíjese cómo la tasa metabólica basal de la señora está un poco reducida que debería tener. Esto es porque la tasa metabólica basal se entiende por eso la energía que necesita el cuerpo para mantener las funciones biológicas y vitales del cuerpo, de lo cual es el 50 o 60% de esta tasa metabólica basal es gracias por la actividad del músculo esquelético. Por lo tanto, cuando menos músculo tenga, menos tasa metabólica va a tener, por lo tanto, va a tener un metabolismo más lento. ¿Sí? Como ustedes sabrán que últimamente la prevalencia de la obesidad está aumentando de forma exponencial, ya ha alcanzado niveles pandémicos, y esto no va solo, sino va acompañado de aumento de incidencia de la diabetes. ¿Sí? De hecho, entre 80 y 90% de los pacientes diabéticos tienen obesidad. Por lo tanto, un caso como María en el consultorio va a ser un caso bastante frecuente de nuestra consulta, ¿sí? Y por otro lado, van a ver que la diabetes y obesidad no son dos patologías aisladas que se manifiestan en forma al azar, sino son ambas patologías, comparten un fisiopatogenia en común, ¿sí? Tiene una interacción patológica en forma bidireccional. Por lo que la obesidad es un factor predictor muy importante para la aparición de diabetes, y una vez establecido la diabetes, desencadena distintos mecanismos que impiden una adecuada descenso de peso. Vamos a ver en el día de hoy por qué hoy por hoy hay un nuevo concepto denominado diabetes. Por lo tanto, el objetivo del Ateneo de hoy, vamos a tratar de comprender un poco los mecanismos de esta interacción entre obesidad y diabetes para poder desarrollar una estrategia terapéutica más efectiva que pueda romper este círculo. Esto lo saben muy bien, espero, ¿sí? Que la obesidad es una precursor muy importante de la diabetes porque el tejido adiposo disfuncional característico de los pacientes con obesidad visceral produce lipotoxicidad, inflamación crónica de bajo grado y estrés oxidativo. Esto fomenta la aparición de la insulinoresistencia y disfunción de la célula beta pancreática, el cual favorece la aparición de distintas enfermedades metabólicas, incluyendo la diabetes. ¿Sí? Se sabe que cada aumento de 5 puntos en el índice de masa corporal está asociado entre 2 o 3 veces más del riesgo. Entonces ahora tenemos que hacer esta pregunta, ¿no? Ahora, ¿cómo es que obesidad es que produce la diabetes, pero ahora, ¿cómo es que la diabetes es un factor perpetuante de la obesidad? Bueno, antes de avanzar, este es un estudio que hicimos en nuestra sección, porque observamos a los pacientes que se sometían a cirugía bariátrica, observamos que no todos los pacientes que se operaban bajaban de peso de misma manera, en mismas condiciones, con la misma técnica quirúrgica. Entonces, observamos que los pacientes diabéticos, en el transcurso de 2 o 3 años de seguimiento, bajaban entre 10 a 15% menos de peso luego de la cirugía bariátrica comparado con los pacientes que no tenían diabetes. ¿Sí? Y este es el otro estudio que también el grupo de Michigan que hizo 5 años de seguimiento, también observó el mismo resultado que nosotros. ¿Sí? Por lo tanto, evidentemente hay algo que los pacientes diabéticos que no les deja bajar bien de peso. ¿Sí? Uno de los mecanismos, ¿sí?, más estudiado, este es el ciclo fisiopatogénico de diabetes, el cual la lipotoxicidad y glucotoxicidad predominantemente en los pacientes diabéticos produce un aumento de insulinoresistencia y una hipersecreción de la insulina compensatoria, tanto endógena como exógena, como en el tratamiento de sulfonilurea con insulinoterapia, el cual aumenta la mayor adipogénesis, el cual favorece la obesidad visceral.
Y los pacientes cuando empieza a aumentar de peso y cuando tiene un control glucémico inadecuado, lo primero que hacen, ¿sabe qué es? ¿Qué hacen los pacientes cuando empieza a aumentar el peso y el azúcar se les dispara y el colesterol también? Antes de consultar al médico. Antes de tratar de hacer dieta y bajar de ingesta. Exactamente. Puede. Esa es la primera reacción que tienen los pacientes. Hace una restricción calórica indiscriminada sin control profesional. ¿Está bien? Entonces esto aparentemente en etapa aguda, las primeras semanas, parece dar resultado, pero a la larga esto es contraproducente porque nuestro cuerpo desencadena distintos mecanismos compensatorios, ¿sí? Denominados termogénesis adaptativa. Esto quiere decir, cuando empieza a ingresar menos valor calórico y nutricional, nuestro cuerpo empieza a adaptarse a la poca ingesta, reduciendo el gasto energético. ¿Sí? Es como que nuestro celular entra en modo de ahorro. Por lo tanto, empieza a dejar de funcionar alguna cosa y empieza a enfocar para las funciones vitales. ¿Sí? Y esto después perjudica, porque empieza a lentecer el metabolismo, por lo tanto, ante cualquier ingesta extra de lo que estaba haciendo, empieza a rebotar. ¿Mm? ¿La grelina tiene algún factor en el que cuando No me da momentos de restricción ya en su momento va. Que no te adelantes. Están creando apenas. Me está retando, me está retando. Otra causa, la ansiedad. Otra causa es, sabemos que el tejido adiposo visceral produce un lipólisis bastante importante, liberando muchísima cantidad de ácido graso libre en los intestinos. Esos ácidos grasos libres van a empezar a ser almacenados en distintos órganos y producir lipotoxicidad, inflamación, estrés oxidativa y disfunción mitocondrial, el cual favorece la aparición de un microambiente inflamatorio, el cual produce aumento de liberación de citoquinas. ¿Sí? Sabemos que es muy importante la activación de receptores de la insulina. La insulina, cuando se une a su receptor, produce distintas respuestas químicas, el cual es necesario para poder activarse y cumplir la función metabólica y biológica y biológica de la insulina. Pero sin embargo, cuando existe aumento de las citoquinas proinflamatorias y metabolismo de ácido graso intracelular, el cual produce la ceramida, que empieza a interferir la activación, la fosforilación de los receptores de la insulina, impidiendo la correcta funcionalidad, el efecto de la insulina metabólica y así como biológica. Entonces, lo que va a afectar, va a aumentar el catabolismo proteico muscular con pérdida de masa muscular. Esto después se traduce con disminución de gasto energético. Acuérdense que la mayor porcentaje de gasto energético va a ser lo produce nuestro músculo, por lo tanto, cuando menos músculo, menos gasto energético. Cuando menos gasto energético, más chance de aumentar el peso. ¿Sí? Realmente el peso lo haces en base a grasa. Base de grasa de distribución histórica. ¿Sí? Y por otro lado, la cuestión no termina acá. Sabemos que nuestro cerebro, ¿sí?, cumple un rol muy importante porque interacciona distintos estímulos neurohormonales provenientes de estos órganos para poder realizar una homeostasis energético y la conducta alimentaria de una persona. Pero se vio que en los pacientes diabéticos esta regulación homeostática no funciona correctamente. ¿Sí? El cual produce una dilución de estos estímulos neurohormonales y que traduce en la alteración de la conducta nutricional de los pacientes diabéticos. Antes de empezar, antes de avanzar, me gustaría repasar un poco el funcionamiento de una de las hormonas más importantes que ustedes conocen, son las sincretinas. Las sincretinas son secretadas a través de la alimentación, es un estímulo importante para su secreción. Una vez secretado, su función principal es producir la secreción de la insulina. Por tanto, es
secretagogo, glucosa dependiente, pero además de ellos, ustedes sabrán que GLP-1 tiene otras funciones protectores cardiorrenometabólicos, ¿sí? Además de tener un efecto analgésico a nivel central y otro efecto saciatógeno a nivel periférico, porque enlentece el funcionamiento gástrico y enlentece el movimiento intestinal. Por otro lado, el efecto de SHIP, menos conocido que el GLP-1, es bastante importante porque a pesar de que SHIP no atraviesa la barrera hematoencefálica para hacer el efecto central como GLP-1, puede llegar al tronco encefálico a través de estímulo vasovagal, ¿sí? El cual, una vez llegado al tronco encefálico, produce liberación de distintos neurotransmisores y neuropéptidos, el cual puede actuar diferentes áreas centrales, cerebrales, que tienen impacto en la regulación homeostasis energético y en la conducta alimentaria. Es decir, actúa en forma indirecta con el efecto analgésico, ¿sí? Y paradójicamente, SHIP tiene un efecto lipogenético, pero este efecto lipogenético es a expensa de grasas metabólicamente saludables con efecto antiinflamatorio, que son las grasas que se va acumulando debajo de la piel y no tóxica, ¿sí? Y se ha demostrado que esta grasa tiene efecto antiinflamatorio con disminución de resistencia a la insulina, porque evita la formación de grasa tóxica. Y también ha demostrado que SHIP tiene digamos, valor importante porque puede estimular la grasa tejido adiposo marrón y beige, el cual puede aumentar la termogénesis corporal. Así que es muy importante que tengamos buena funcionalidad de esta sincretina. Pero, como verán, en los pacientes diabéticos, la secreción, ¿sí? La cantidad de secretada de esta incretina se conserva, pero lo que se va a alterar son el efecto de esta sincretina, ¿sí? Esto es porque se ha visto que en los pacientes diabéticos existe un aumento de sobreexpresión de las dipeptidasa 4, que es una enzima, una proteína que degrada a la sincretina, ¿sí? Una vez secretada la incretina, esta enzima degrada la incretina en 3 o 4 minutos. Pero en los pacientes diabéticos se ha visto que están con una sobreexpresión de esta enzima, por lo tanto, tiene un clearance muy acelerado. Por otro lado, existen a nivel de SHIP, existe una disminución de la expresión de los receptores de SHIP con una marcada resistencia en los pacientes diabéticos, el cual va a traducir un desequilibrio dinámico entre la sincretina con una reducción significativa entre la relación ratio-secreción de SHIP-GLP-1, el cual puede indicar directamente una distinción temprana en la célula beta pancreática o que puede estar hablando de una resistencia crónica a la incretina del paciente diabético. Por lo tanto, como consecuencia, al tener menos efecto incretínico, va a tener menos supresión de apetito, va a tener una irregulación glucémica y alteración de metabolismo adiposo, el cual traduce una dificultad para bajar de peso, aumenta el riesgo de obesidad visceral, aumenta la inflamación sistémica de bajo grado, disminuye o por lo menos tiene dificultad en el control glucémico y metabólico. Ahí la grelina, estaba adelantando el doctor Collán. Bueno, grelina es otra intrahormona de mucha importancia, a pesar de que tiene muchos efectos metabólicos, cardiovasculares y en el hueso. Grelina es conocido más que nada por hormonas de hambre, ¿no? Porque tiene un efecto uresígeno muy importante, por lo tanto su secreción es estimulado a través de un ayuno o estómago vacío o un balance energético negativo. Y también es inhibido a través de la insulina en el estado sanguíneo, ¿sí? Así que la insulina es el mejor inhibidor de la grelina. Vemos a ver qué pasa en los pacientes diabéticos con esto.
es un estudio bastante interesante que simula un estado postprandial a través de una prueba de pensamiento euglucémico hiperinsulínico, ¿sí? Y evaluaron 3 grupos de pacientes: paciente no diabético y otro paciente diabético no insulinizado y paciente diabético insulinizado. Fíjense cómo la inhibición de la grelina en los pacientes no diabéticos era dosis dependiente de la insulina. Cuanto más dosis, más inhibición, pero tenía una inhibición de dosis de. Pero a diferencia de los pacientes diabéticos, ¿sí?, esta inhibición de la insulina hacia la grelina estaba disminuido o totalmente abolido, el cual los pacientes diabéticos que no estaban insulinizados necesitaban mayor dosis que los pacientes no diabéticos para poder inhibir la secreción de la grelina. Y los pacientes que ya estaban insulinizados, esta inhibición estaba totalmente abolida. Por lo tanto, esto se puede traducir que los pacientes diabéticos podían tener una sobreingesta con impacto en el aumento. ¿Sí? No tenían nada de nada. Y otro estudio bastante interesante sobre los pacientes diabéticos, ¿no? Fíjense, los pacientes que lograban con gran esfuerzo bajar de peso, la secreción de grelina era persistente, el cual impedía para poder mantener el peso bajado, o frecuentemente estos pacientes tenían reganancia, ¿sí? Y es un predictor clave en la recuperación del peso, porque cada aumento de 1 nanogramo por mililitro de grelina aumentaba entre 2 a 3% de peso, ¿sí? También en los pacientes diabéticos no es grelina, incretina, también existe un aumento de cortisol endógeno. Esto es porque tiene un estrés metabólico, digamos, importante, inflamación del sistema carbohidrato. También existe una resistencia a la insulina a nivel de hipotálamo, el cual disminuye la inhibición de corticotropina, el cual traduce aumento de ACTH y por supuesto, cuando uno tiene cortisolismo endógeno, esto traduce en el mal control glucémico, aumento de apetito, aumento de insuficiencia, ¿sí? Pero también, punto 4, verán que existe también en los pacientes diabéticos una disrupción del ritmo circadiano. Esto quiere decir que tienen los diabéticos un mal patrón de sueño, el cual eleva cortisol endógeno a nivel nocturno, que realmente debe estar bajo, y por la mañana, este pico de cortisol es mucho más alto y persistente. Y esto se traduce, hay un estudio que vio cómo eran los pacientes que tenían una disrupción del sueño. Fíjense, cuando tenía un paciente, dormía menos de 7 horas, fíjense cómo impactaba en su peso a predominio de la fermentación. Y también aquellos pacientes, aunque duerman más de 7 horas, el que tenía mala calidad de sueño, también estaba aumentado el índice de masa corporal y coincidía con el aumento de penetración tubular, ¿sí? Y esto no solamente se debía por el cortisol endógeno alto, sino que estos pacientes se vio que tienen una leptina muy baja y una grelina muy alta. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el rol de microespiral, ¿sí? El cual los ácidos grasos de cadena corta, como acetato, propionato y butyrato, tiene un efecto metabólico, cardioprotección y aumenta la secreción de la sincretina. Pero lamentablemente en los pacientes diabéticos existe mayor chance de tener una fibrosis intestinal, por lo cual afecta el control metabólico glucémico y también la secreción de la insulina. ¿Se acuerdan que en los estudios anteriores yo les dije que los diabéticos no estaban alterados la secreción, que estaba alterado su efecto? Pero cuando se suma la fibrosis intestinal, ya ahí también empieza a afectar la secreción de la insulina, que empeoraría la situación presente. Por lo tanto, como resumen, fíjense, la insulinoresistencia de hiperinsulinismo exógeno, tanto endógeno, más sumado a una disregulación de neuroendógena del apetito, sumado a la fibrosis intestinal, aumentaría el apetito y esto formaría grasa
visceral aumentando de peso. A esto sumado la insulinoresistencia que impide la correcta captación de azúcar a través del músculo para poder oxidar y generar energía para su utilización, entonces produce una fatiga muscular, el cual a la larga termina teniendo una atrofia muscular que eso impacta directamente el gasto energético aumentando. Entonces, todo el circuito, ¿sí? Fíjese cómo todo favorece el aumento de peso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces vamos a ver, sabiendo que no es fácil paciente diabético bajar de peso, entonces ¿cómo tenemos que hacer un abordaje terapéutico en el paciente? ¿Sí? No le voy a pausar con abordaje terapéutico, porque puede tardar 5 horas hablando de cómo tratar a un paciente diabético con obesidad, pero lo que sí necesito que se lleven la idea que tenemos que evitar esta visión aislada que teníamos, que ver diabetes por un lado y obesidad por otro lado, ¿sí? Así que hay que evitar esta visión aislada y fragmentada, ¿sí? Y romper esta fragmentación interpretando que son sistemas interdependientes hacia obesidad y diabetes y entender y intervenir de forma holística desde el problema desde la raíz, ¿sí? Y también planear un poco el tratamiento adaptando a la necesidad de cada uno. Existen 5 pilares fundamentales, como habíamos dicho, que son cuidados nutricionales, hay que hacer higiene de sueño, ¿sí? Hay que hacer ejercicio, hay que hacer intervención terapéutica médica, tanto farmacológica o quirúrgica, y un apoyo psicológico. Con respecto a las intervenciones nutricionales, a diferencia de que todo piensa que hay que cerrar la boca, no es así, sino los pacientes tienen que ser bien nutridos, adecuadamente nutridos, quiero decir, porque no puede comer de más ni de menos. Si come de menos, acuérdense, disminuye la tasa metabólica y que se va enlenteciendo el metabolismo. Así que los pacientes deberían estar bien nutridos y también tener un buen higiene de sueño para mejorar la calidad como la cantidad de sueño. Y con respecto a la actividad física, es el tratamiento no farmacológico más potente que puede romper este ciclo de diabetes. Quiero mencionar, fíjese el efecto, el beneficio de la actividad física comparado al rojo, que es el efecto de la siguiente. ¿Sí? Entonces, la actividad física es el celeste, supera ampliamente el efecto de la incretina, excepto que no produce saciedad ni apetito, pero el resto supera ampliamente, porque tiene un efecto antioxidante, produce un descenso de peso a expensas de grasa tóxica, mejora el control glucémico y metabólico, disminuye el riesgo cardiovascular, aumenta la funcionalidad y garantiza el éxito al largo. Así que fíjese la importancia de hacer actividad física. ¿Sí? Por supuesto, cuando uno tenemos que intervenir, tenemos que elegir la mejor opción terapéutica para el paciente, no solamente para lograr el descenso de peso, ¿no? Para tener un buen control y prevención cardiorrenometabólica, y el apoyo psicológico es fundamental para poder tener una aceptación y un compromiso del paciente y con un terapia cognitiva puntual que ha demostrado que es bastante útil en el paciente para poder sostener la adherencia a largo plazo. Bueno, entonces como conclusión, habíamos dicho que la diabetes, más que una simple coincidencia de obesidad y diabetes, es la manifestación de un trastorno metabólico compartido con vías fisiológicas interrelacionadas y de retroalimentación positiva, y comprender esta relación bidireccionalidad es esencial para generar un plan terapéutico adecuado y que debería ser enfocado desde el equipo transdisciplinar, integral y personalizado del paciente diabético con obesidad. Con esto y todo. Deberíamos hacer a todos los pacientes diabéticos un estudio por impedancia para ver cómo está la composición, porque es cierto que nosotros, después lo que muchas veces vemos en gente grande, es esa obesidad sarcopénica, diabéticos
con obesidad sarcopénica. Con músculo, mucha grasa y no sabemos a veces para dónde agarrar, ¿no? Hoy por hoy, en Que realidad, además no te hacen actividad física, que no pueden, se cansan, porque les duelen las articulaciones, ¿por qué? en realidad esa es muy buena pregunta, porque hoy por hoy ya la índice de masa corporal por sí sola no tiene tanta rigor, ¿sí? Para poder definir la condición del paciente. Por eso que están incorporando asociar índice de masa corporal con la medida antropométrica, tanto perímetro de cintura o relación cintura-talla, ¿sí? Asociado con índice de masa corporal. Pero esto también quedaría corto porque no me evalúa otro componente, como la masa muscular, si tiene retención de líquido, cuánto es el gasto energético que produce la persona, ¿sí? Si tiene metabolismo enestecido o no. Por lo tanto, realizar un enfoque, para poder realizar un enfoque más completo, sí deberíamos hacer un estudio de composición corporal para poder entender bien cómo está funcionando el paciente. Sí. De hecho, perdón, la otra vez habíamos, creo que había sido Adriana, la diabetológica Adriana Álvarez, nos había dado una charla muy interesante también sobre la cantidad, sobre el porcentaje de diabéticos que tienen hígado graso. Era mucho más de lo que se pensaba, era casi el 70% de los pacientes terminan haciendo hígado graso, lo cual que tiene que ver con lo que acabas de decir vos, ¿no? Desde el depósito de qué grasa, a dónde se deposita. Sí, de hecho, hoy por hoy hígado graso es como uno de los factores de riesgo. Sí, no es una entidad Aislada, ¿no? Exacto, por eso digo. está dentro de cómo hay que cambiar. Dani, no sé si te tocaste el tema de la composición de la grasa corporal y la musculatura. Ahora que se está tan generalizado el uso de los análogos GLP-1, está hablando mucho de la pérdida de la masa muscular que tienen y que inclusive la dificultad en digamos, en la volver a tener esa masa muscular que uno tenía previamente, ¿no? En eso, si leen distintos papers, por ahí hay un paper que menciona la debilidad de la intestina porque hace bajar mucho la masa muscular, pero uno tiene que analizar bien, ¿sí? El descenso de peso en forma absoluta sí va a descender, pero si yo relaciono cuánto peso bajó y cuánto peso tiene con relación al músculo que tiene una vez bajado de peso, la relación termina siendo mayor. No sé si me entienden. Un paciente. ¿Podrías dejarlo, por lo menos en teoría, en la peor condición? No, al revés. Al revés. Claro, porque bajaría mucho más grasa en definitiva que músculo. Baja músculo, pero baja mucho más grasa que músculo. 50% de grasa y 10% de músculo, Claro. con un peso llegando a un peso acorde a corporal, pero cuando uno analiza ahora con el peso bajado, ese músculo que tiene, ¿qué porcentaje ocupa? Termina ocupando mayor porcentaje. ¿Sí? Entonces, en distintos estudios eso menciona, si no solamente en forma absoluta, bajó tanto el músculo, baja 15 kilos. El tema relativo termina siendo favorable. Lo cual, si tuviéramos que hacer entonces, que siempre lo indicamos, la actividad física, deberíamos hacer actividad física que gane masa muscular. Es decir, ya no lo aeróbico, sino que tendríamos que empezar por el aeróbico también, porque aeróbico sí, pero digo, agregarle además la combinación de los dos. Que antes decíamos solo aeróbico, y en realidad deberíamos ser mitad y mitad. Bien. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario, Luis. Bueno, la verdad que los funcionan con los últimos fármacos es extraordinario. El problema y que además hay como 7 y 8 también que van bloqueando los receptores. Todos van a ser muy buenos, pero hay un cálculo económico que se calcula que si se tuviese que adelgazar con fármacos de la Federación Americana, gastarían gran parte del presupuesto de salud, todo el presupuesto de defensa. Bueno, lo que pasa es que se hace prevención previo. Y la otra cosa, por un lado, digamos,
la industria te genera fármacos para bajar de peso y por otro lado la industria te hace fenómenos para que vos tomas cosas que sean bien. Tampoco tiene mucho sentido completo. Y la otra cosa que no se comprende es que la mayoría de nosotros somos, digamos, hijos de los ahorradores, de quienes ahorradores, grandes hambrunas, entonces cuando tenemos poco de comida, engordar más, por eso la población pobre es particularmente mucho más obesa, la población africana, cuando va al lugar donde hay comida, es particularmente mucho más obesa, porque tiene genes muy ahorradores, a partir de la glaciación. Por lo tanto, el tema es muy sumamente complejo, a mi juicio tenía desde porque estamos, si hubiese que medicar a toda la población, de acuerdo con la obesidad, sería una cosa imposible, pero realmente imposible de sostener económicamente. Entonces, habría que encarar el tema por otro lado, no sé, mandar viajes a Etiopía, a Djibouti, a Eritrea, ahí van a alcanzar. Si mandamos a población ahí a Eritrea, a Djibouti, al puerto de África, yo creo que van a alcanzar. Por eso que lo importante es el rol de prevención, ¿no? No esperar hasta el último momento, cuando ya el paciente que está ya excedido muy de peso, con problemas, ¿no? Detectar antes, y por eso que la prevención de la atención primaria de salud es muy importante en esto, después que la aprobación de la ley de obesidad también, que puede, digamos, aliviar un poco la carga económica de su paciente y poder tratar a un paciente como corresponde. Hoy por hoy sí, con este criterio, el precio de los fármacos está saliendo más caro que la intervención quirúrgica. Pero a la larga creo que uno analiza a largo plazo, termina siendo más barato que tener pacientes descompensados con polifarmacia y alteración o disfuncionalidad y complicación. ¿Algún otro comentario? Bueno, Dani, gracias.